Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día frío. Hoy estamos en no sé dónde. Nos bajamos en el metro, creo que mal, pero no importa, es parte del recorrido. Así que bueno, acompáñenos en nuestra nueva aventura porque estamos buscando un lugar que está lleno de casas muy antiguas de Corea y estamos con un mapa coreano. Ya les dejamos el nombre aquí, cómo se llama el mapa coreano. Y eso nos ha ayudado a transportarnos en el metro, coger buses y todo. Entonces, por si vienen a Corea, para que usen esa aplicación. Mire cómo protegen los árboles de unas posibles caídas de los vientos fuertes. Hemos visto muchos así. En esta ciudad es muy linda, muy tecnológica también. Sí. Listo. Y llegamos a una parte que se llama Buchon. No sé cómo se pronuncia, pero es una parte antigua muy distinguida de aquí de Corea, porque son las casas muy tradicionales de Corea. Aquí tenemos que hacer silencio. Porque es una zona residencial, en estas casas y en familias, ¿no? Primeras impresiones, qué tranquilo se siente y qué frío se siente. Wow. Primeras impresiones, Camilo. Me gusta, está lindo. Uy, ya me cansé. Las subidas son bien empinadas. Se echamos ahogados. Es que está haciendo mucho frío. Miren qué bonito se ven las montañas. Nosotros no veíamos montañas hace resto. Qué lindo. El frío. El frío está duro. Si ven allá en las montañas que se ve blanco, es nieve. Por lo que ayer nevó. No sé si se alcance a ver un poco, pero es muy lindo. Y nos contaba la amiga de Adri que ellos construyen todo como yendo en una sintonía con la naturaleza. Ellos no van como en contra de la naturaleza, sino que quieren que la arquitectura haga parte de lo natural y se nota, ¿no? Mire, una tienda de Adidas y le dejan como la mercancía allá afuera. New Balance también. Está todo cerrado hasta ahora. Está cerrado, llegamos muy temprano. Pero las calles son muy bonitas. O sea, es como muy estrecho, pero es muy bonito. Y hay cámaras por todo lado. Por eso esta ciudad es tan segura también. Todo el mundo está vigilado. ¿Qué opinan de eso? Mucha gente cuestiona eso por el tema de la privacidad y no sé qué. A mí me parece perfecto. Yo valoro más la seguridad que la privacidad. Igual la privacidad ya está rota por mi celular. Todo el tiempo me espera. Las calles huelen a café. Hay muchas cafeterías. Les gusta mucho el café y el té. Y hay mucho café de Colombia, según nos decía la amiga de Adri, que el café de Colombia es muy apreciado acá. Y sí, ayer tomamos un café y estaba rico. No sabemos de dónde era, pero era un buen café.
En muchas zonas de la ciudad está prohibido fumar, casi en todo lado. Creo que solo está permitida en ciertas zonas autorizadas. Y también aprecian el lujo. Un Porsche. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Vamos en el evento. Las tienditas de conveniencia sí son muy usuales aquí. Demasiado. Yo creo que no demoran en poner Oxxo. Oxxo, ¿pa' cuándo? Acá la gente está hecha de otra cosa. Bueno, una carnicería. Oh, y les encanta el cerdo. Es parte fundamental de sus dietas, pero esto es res, lo que veo ahí. Pero eso es lo que les quería mostrar. Que hay muchas motos, la gente anda en moto, no importa si llueve, si cae nieve, siguen andando en moto. Nomás uno caminando así a veces en ese frío está buscando ya donde refugiarse del frío. Sí. Justamente ahora estamos buscando una cafetería. Sí, es Llevamos más. dando vueltas a Sí, es que está difícil de encontrar porque hay muchas calles cerradas. los mapas están, o sea, acá sí o sí hay que andar con la aplicación de mapas porque si no se pierde uno, o sea, uno no sabe hacia dónde va. Las calles no son como, sí, como horizontales y verticales, no hay como una forma o un patrón para seguir. Entonces sí hay que seguir más bien una aplicación de mapas y Google Mapas no funciona muy bien. No es acertado. Cuando uno mira en el mapa sale una ubicación diferente. Entonces es más recomendable la aplicación de mapas de aquí que se llama N algo, ¿no? Neighbor Map, es este. Es este. No sabemos qué o de quién es este restaurante, pero tiene una estrella Michelin o como dirían los franceses, Michelin. ¿Cómo se llama el restaurante? Ginseng. Es que el ginseng es una raíz, es esa raíz que está ahí. Sí, Es esa raíz. miremoslo. Acerquémonos. Y es una raíz que usan mucho los asiáticos para la juventud, para rejuvenecer. Tiene muchos beneficios. Y supongo que harán esa Harán alguna preparación especial con eso. sí. Y bueno, si no saben uno le suena lo de las estrellas Michelin de los restaurantes a las llantas, pues sí. Realmente eso se inventó por la empresa Michelin, literalmente como una estrategia de ventas de neumáticos. Las personas usualmente no iban muy lejos con sus carros, entonces empezaron a calificar restaurantes de una buena manera y pues lo hacían más que todo con restaurantes que estaban más alejados, promoviendo el desgaste de los neumáticos y con el fin de pues generar más ventas en sus llantas. Wow. Todas las personas Mira, sí, todos en K-drama cómo se escucha. lo están viendo y la gente en la calle grabándola, o sea, yo. No, el señor lo estaba grabando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Será un famoso? No sé, pero lo grabamos. Las calles y las casas son muy lindas. Miren esto, es como una galería de arte. Los árboles me encantan, me fascinan, divinos. Y acá la gente usa mucho sus trajes tradicionales. Tampoco. Creo que los dejan entrar a muchos lugares gratis y Con ese traje. si van vestidas con ese traje. El hanbok. ¿Hancock? ¿Hancock? Hanbok. ¿Hancock? Al fin, ¿cómo se llama? Bueno, aquí la vamos a escribir cómo se llama porque no sé. Hancock. Oigan, entró alguien famoso allá. Tiene como 20 fotos. Apenas me mira la escolta grabando. Sí, I'm sorry, sir. Oigan, qué buena estrategia la que utilizan para manejar moto. Tienen guantes pegados a la moto. Wow. Y esa motico es vieja. No sé qué marca es, pero es una Yamaha.
y las casitas. Los árboles resaltan por detrás. Esta zona llegamos, pues no pudimos grabar mucho, precisamente porque al principio venimos por un café y luego nos dimos cuenta que habíamos llegado muy temprano. Y temprano 10 de la mañana. Temprano no es 10 de la tan mañana. Dice, hay letreros por todo lado que dicen que no se puede visitar de 5 de la tarde a 10 de la mañana. O sea, en ese solo se puede visitar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues nos tocó irnos a buscar un café y lo hemos encontrado. Pero ya les mostramos el cafecito y les vamos a contar cuánto nos cuesta un café. Bueno, compramos varias cosas en un 7-Eleven porque estábamos buscando el café, no lo encontramos. O estaba cerrado, ¿no? Estaba cerrado. Ahora hasta las 11:30. Compramos esto, como una salchicha con ¿Con banderilla? banderilla Como con harina. ¿Es esto? y una brocheta de pollo al parecer. Y un yogurcito. ¿Qué Mm, tal? Qué rico. ¿Es uno de esos? Miren, estos son los handpok. Ya no tengo frío y se siente bonito por dentro. Sí. Aunque me quedan como pequeños, mira, se me ve el dedo. No los vaya a romper. Son como guantes de viejito. Sí, a ciertas horas podemos ingresar, así como Juan les decía ahorita, a ciertas horas nada más se entra a esta área. Bueno, no está tan en silencio como parece, porque están haciendo reparaciones.
¿Me habrán visto? Yo creo, ¿Por qué se ríen? no sé. Qué incómodo con ese frío. Están locos de comer helado. Qué frío. Entonces en las casas allá arriba. Bueno, la lengua oficial de Corea del Sur pues es el coreano y pues el 17% son budistas, el 11% son católicos y el 20% protestantes. Sí, aquí ha habido como mayoritariamente un avivamiento por el cristianismo, pero la religión antes del cristianismo, muy marcado, era el budismo y también El confucianismo, el confucianismo. que es una religión de China. Y pues todavía existe como esto. Igual en China se radicó el confucianismo, entonces nos contaba la amiga de Adri que ellos vienen mucho aquí como a aprender acerca del confucianismo para llevarlo nuevamente a China. Ay, mira los que nos dejaron tomarnos una foto. Aquí. Sí, cuéntanos qué opinan de esta parte, la verdad nos encantó, o sea, es súper lindo, pensamos que iba a haber más silencio, pero pues están en construcciones, pero aún así toca hacer mucho silencio. Entonces, bueno, déjenos sus comentarios, suscríbanse. Hay partes donde no les vamos a hablar, evidentemente porque no podíamos hacer mucho ruido, Y pero pues también para que disfruten de los sonidos de acá, del silencio que había, la calma que había. y bueno, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. No se pierdan Adiós, esta aventura. Adiós. adiós.